Bienvenidos a una edición más de Política y Poder. En esta oportunidad, contando con la participación de nuestro colaborador habitual, el doctor Luis Giacomo Maquiavelo. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, querido Norman, y a tu disposición para cualquier pregunta sobre el tema. Excelente, doctor, excelente. El día de hoy quedamos en hablar un poco pues sobre la interesantísima cumbre internacional que se ha dado en Washington, D.C. sobre el tema de la OTAN. La OTAN pues es el organismo internacional más importante de defensa que existe en el planeta. Y quizás la organización más poderosa en términos militares que jamás ha existido en la historia. ¿Es eso así? Y en plena expansión añadiría. Recordemos que la OTAN hasta hace 10 años tenía 27 miembros, 25 miembros, ahora tiene 32. Se ha expandido hacia el mar Báltico, se ha expandido hacia Europa Oriental, ¿no? Lo que configura, como bien dices tú, la organización militar de defensa más grande del mundo. Aparte de ello, te debo decir que esta cumbre, ya entrando en el tema, ¿no? Es parte de un proceso que se inicia en la cumbre Lisboa 2010. Y eso lo explicaremos en base a tus preguntas, mi estimado. Por supuesto, por supuesto. Quiero saber, estimado Luis, ¿cuál ha sido el objetivo? Evidentemente, en el trasfondo de todas estas reuniones hay la guerra entre Ucrania y Rusia, que es una amenaza directa, no solo para Ucrania, sino para todo el pueblo europeo, para todas las naciones europeas, creo. Esa actitud imperialista prácticamente que Putin ha mostrado es evidentemente una amenaza latente ya hoy, no solamente latente, sino real en Europa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto en el que se da y cuáles han sido los objetivos de esta reunión de la OTAN y si se han logrado algunos acuerdos importantes para la seguridad global? Muchos. La declaración de la cumbre OTAN Washington DC de este año marca un punto de inflexión respecto de las declaraciones anteriores. Mencionaba Lisboa 2010, la cumbre OTAN Lisboa 2010, porque, y voy a citarlo de memoria, se decía: invocamos a Rusia a un diálogo sincero a efectos de establecer una zona común de seguridad euroatlántica. Obviamente eso ya pasó. Eso ya pasó con la invasión a Ucrania, primero con la invasión a Sebastopol y luego con la invasión a Ucrania. Esa muestra de amistad, de disposición de la OTAN para conversar con Rusia ya caducó definitivamente, ¿no? Tenemos la cumbre de 2022, Madrid, donde se dice: Rusia es el más grande peligro para la seguridad de la alianza. Y se vuelve a repetir en esta cumbre, exactamente en el punto número 7, si mal no recuerdo. Asimismo, se vuelve a nombrar a la República Popular China como una potencia militar opaca en sus procedimientos y en sus propósitos. Esto es, invocan a China, uno, a no colaborar con Rusia; dos, a tener una actitud más abierta en cuanto a defensa y seguridad; y tres, a no intervenir directa o indirectamente en socavar el sistema internacional basado en normas, que es lo que está haciendo China en estos momentos, ¿no? Esto es a grandes rasgos. Y quisiera añadir dos puntos más. El apoyo irrestricto a Ucrania. Van a esperar a Ucrania que se una a la OTAN. Y por primera vez el contacto de la OTAN con Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur en el Índico-Pacífico, en el Océano Índico-Pacífico. A tu disposición para cualquier otra pregunta, Norman. Sí, ahí voy a hacer un par de preguntas, pero primero quisiera quizás consultar el tema, incidir un poquito en el tema de la decisión de la OTAN, el organismo del Tratado Atlántico Norte, ¿no?, contra China, porque textual dice: a China se le considera un enabler of the war in Russia, o sea, un facilitador, le han dicho, ¿no?, al gobierno chino, y el encargado de chino ha rechazado enérgicamente hoy por todos los medios esa categorización, ¿no? Facilitador de la guerra, o sea, le están diciendo que China es el que está echando más leña al fuego ahí en Ucrania, ¿no? Ciertamente, a mí me extraña mucho como catedrático de Derecho Internacional el rol de China en estos momentos.
es un facilitador de Rusia, cuando creo que lo que más convendría para aspectos comerciales, políticos, a nivel mundial, es que intente disuadir a Vladimir Putin de proseguir con esta guerra totalmente abusiva y totalmente, como lo mencionaste tú, imperialista, en definitiva. No es quizá imperialista, es imperialista definitivamente, ¿no? Me extraña mucho eso, pero tienen su propia agenda, ¿no? Y siguen en un proceso de militarización muy, muy fuerte. Correcto. ¿Europa cómo va a tomar este tema? ¿Y cómo ha sido, cómo han jugado los grandes encargados de materia política y militar, sobre todo? En el caso de Francia, tú decías que quizás existe la posibilidad más cercana ahora de Ucrania para unirse a la OTAN. Yo creo que eso va a ser todavía distante, porque creo que la posibilidad que Ucrania se una a la OTAN en medio de un conflicto con, hay que decirlo también, el más grande, uno de los más poderosos ejércitos nucleares, porque eso es, ¿no? El temor que se tiene a China es por la capacidad disuasiva nuclear, no tanto ya por la capacidad terrestre, que ha demostrado, creo, ser un poco bastante menos de lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa configuración? Porque claro está que Macron facilitaría, o es un poco quizás el que estaría más del lado de Ucrania en este caso, pero él creo que a la entrada de la conferencia ha dicho pues que Estados Unidos y Alemania son los que se oponen para que Ucrania tenga quizás una vía rápida y se una a la OTAN, que sería quizás la garantía más importante para los ucranianos de cualquier agresión a futuro sobre más expansión, de más agresión rusa dentro del territorio ucraniano, ¿no? Lo has planteado muy bien. Ucrania en estos momentos no se puede unir a la OTAN, es definitivo, al menos en el corto plazo. En segundo lugar, volviendo a tu pregunta, que tiene dos preguntas en una, ¿no? La Unión Europea, hasta hace unos 3 años o 4 años, en palabras de Josep Borrell, era un vegetariano en un mundo de carnívoros, en términos de defensa. Fuerzas armadas muy pequeñas, muy poco preparadas, muy poco poderosas, ¿no? Sin capacidad de expansión, pensando en crisis minúsculas, en crisis de países muy pequeños, fundamentalmente africanos, ¿no? Como te dije, Josep Borrell es el secretario de la Comisión de Defensa Europea, ¿no? Y alto comisionado de Defensa Europea, y fue muy sincero en eso. Europa, hasta hace unos años, hasta hace 2 años, antes de Ucrania, semejaba a un vegetariano en un mundo de carnívoros, un vegetariano bonachón, inocente de lo que pasaba a su alrededor. Pues las cosas han cambiado mucho por Europa. Y aquí tiene importancia mayúscula tu pregunta, Francia. Francia es el Estado que nunca tuvo esa política. Siempre Francia estuvo alerta de los peligros mundiales. Y además, Francia es la columna vertebral de la de la defensa europea. Sí es que hubiese un organismo que los organice. Francia y Estados Unidos son, digamos, uno a nivel mayor y otro a nivel europeo, los mayores puntales de la OTAN en este momento. Hay quien dijo que la OTAN actualmente cuenta con alrededor de 200 ojivas nucleares en el continente, ¿no?, europeo, para la defensa, lista para, en todo caso, si hubiese algún tema de ataque ruso con armas tácticas nucleares, ¿no? Y claro, Rusia tiene más de 2.000, entendemos, ¿no? Entonces creo que incluso el presidente ruso Vladimir Putin se rió de esa capacidad tan baja que la OTAN tendría para responder a una agresión rusa de mayor escala. ¿Es eso así? ¿O que Europa tiene, la OTAN tiene mucho más, con Estados Unidos. Y por OTAN se refiere a Inglaterra y Francia. Claro, por OTAN me refiero a Estados Unidos y todo el bloque europeo. Pero si vamos solamente a la defensa de la Unión Europea, las cantidades son realmente ridículas. Francia e Inglaterra son los que más tienen. Pero ha habido, y lo están pagando en estos momentos, una actitud de pacifismo inocente y carente de realidad, carente de todo sentido por parte de la Unión Europea en los últimos 40 años. Esto no es nuevo. Europa pensaba que el mundo era un mundo idílico, bucólico y pastoril, donde todo se resolvía en base a tratados.
Y no es así, y no fue así, ¿no? Finalmente, una precisión importante. La disuasión nuclear es la última disuasión a la que se puede llegar, porque involucraría la destrucción del mundo, en pocas palabras. Un invierno nuclear acaba con la vida en todo el planeta. Por tanto, antes de llegar a la disuasión nuclear, es necesario tener disuasión convencional. Y recién Europa ha entendido esto. No así los estados fronterizos o cercanos a Rusia. Polonia, por ejemplo, ¿no? Rumanía, Bulgaria, por ejemplo, Letonia, Estonia, Lituania, y ahora últimamente países bálticos, ¿no? Países bálticos. Los países bálticos. Exacto. Y solamente para culminar, el mar Báltico ahora es conocido como el OTAN Lake, o sea, el lago OTAN. Ahí es donde se va a dar el conflicto, en todo caso, si se diera pues más fuerte, ¿no? Porque ahí está el enclave ruso de Kaliningrado, ¿no? Kaliningrado, que queda encerrado justamente por la adhesión sueca a la OTAN, y también San Petersburgo queda con una salida muy diminuta al mar Báltico. Digamos que Rusia, y aquí hay un ejemplo de castigo histórico, ha perdido la influencia que tenía sobre el mar Báltico por entrar en guerra con Ucrania. Correcto. Un punto muy interesante que también me parece está muy en boga, sobre todo en la reestructuración geopolítica global, y es que Rusia ya mencionó que debido al apoyo militar fuerte que ha habido de Occidente, porque creo que no se puede negar que Occidente está apoyando a Ucrania de manera mucho más decidida de lo que se esperaba, la OTAN ha sido clara en ese objetivo. No ha habido todavía la unión política, quizás, con gran fuerza que se requiere para que se tenga una respuesta más fuerte, y probablemente una respuesta política va a ser la que va a ser necesario en última instancia para disuadir a Vladimir Putin de sus ambiciones imperialistas en Europa, ¿no? Pero el tema aquí es que en este contexto creo yo que será importante ¿cómo ves tú el apoyo que los países europeos o cómo ven los gobiernos europeos a los Estados Unidos, su aliado, que posiblemente dentro de poco ya no va a ser Biden, sino va a ser Trump? Ya, creo que allí hay una exageración europea respecto del cambio de presidente. Creo que desde un punto de vista realista, y siguiendo a Henry Kissinger, que antes de fallecer dijo: a Rusia hay que vencerla, pero no humillarla, creo que en esa línea ya el plan esbozado por Biden, por Trump de ganar, es acabar la guerra con Ucrania, ceder algunas provincias ucranianas. Las ganadas, probablemente, ¿no? ¿Perdón? Y darle una garantía de seguridad a Ucrania de que nunca más... Exacto. ¿Y por qué razón? Por una razón de debilidad europea. Y a esto voy. Los arsenales europeos en estos momentos, si eran limitadamente limitados y pequeños, se están quedando sin armas. O sea, el costo de reponer armas al ritmo que va la guerra de Ucrania es insuficiente para la industria militar europea. Recién Alemania ha puesto, va a poner en funcionamiento 6 fábricas de armamento. Recién, ¿no? Creo que el gran perjudicado con esta mínima defensa europea, con esta actitud europea pacifista absurda, esos son los Estados Unidos, que también ven cómo merma su arsenal, inmensos arsenales, pero igual la merma no puede ser repuesta al mismo nivel que se gasta, ¿no? Porque la industria armamentista no funciona en ese sentido, ¿no? Creo que esa es la situación actual, y creo que eso justifica, en mi opinión al menos, el plan de Trump de ganar. Y la maquinaria de producción de armas rusa ha empezado a despegar de manera estrepitosa, ¿no? Específicamente. De munición, sobre todo, y armas. Yo no diría eso. Yo diría que sí, Corea del Norte tiene grandes arsenales de decenas de miles de bombas de la Unión Soviética antiguas que las están exportando a Rusia. Recordemos que la industria rusa también adolece de 2 defectos: su dependencia de Occidente en electrónicos, microprocesadores, etcétera, y una alta corrupción. Solamente te pinto un dato.
de los 12.000 tanques en inventario que tenía Rusia, solamente tenía en activo 3.000. El resto habían sido canibalizados sin motor, sin orugas, sin sistemas eléctricos, etc. Entonces, tampoco las tiene bien el bloque ruso. Ahora, el tema que Vladimir Putin dijo en su momento que así como Occidente está decidido en apoyar a Ucrania, él también iba a apoyar y armar, dijo, ¿no? Literalmente armar a algunos países que no son muy amigos de Occidente, ¿no? Obviamente se refería a Irán, probablemente Venezuela, otros regímenes en el Medio Oriente, Corea del Norte, probablemente con armas de mayor alcance. ¿Cuál es el mensaje de fondo? ¿Tú crees que Rusia realmente logre hacer eso? Porque claro, si es como tú dices, que Rusia está teniendo dificultades en el sentido de contar con la tecnología suficiente, los microprocesadores, los microchips y toda esa tecnología que permite pues las armas de largo alcance. Evidentemente eso más parece un bluff que una realidad, ¿no? O es un símbolo quizás de que Putin ya empieza también quizás a desgastarse o no estoy siendo correcto en ese análisis. Yo creo que habría que citar esa frase de Putin en un contexto mucho más cercano a Ucrania y ver cómo podría armar a Bielorrusia, por ejemplo. Bielorrusia es un país prorruso completamente, ¿no? Y es más, ya se han empezado a colocar en Bielorrusia armas nucleares tácticas rusas. Recordemos que los primeros batallones contra Ucrania van por Bielorrusia, ¿no? Yo creo que esa frase sería más aceptable a Bielorrusia, sin descartar Irán. Ahora, que armen a Venezuela o a Cuba, lo veo altamente improbable. ¿Por qué razón? Porque sería llevar ingentes cantidades de armamento por el océano y no tienen la capacidad, la flota rusa no tiene la capacidad de ello actualmente, ¿no? Si hay algo que ha demostrado esta guerra es la poca importancia, bueno, el desgaste acumulado en Rusia por falta de inversión en su marina de guerra y fundamentalmente en su ejército. Ahora, el tema de China es otro tema que siempre va a saltar en estas conversaciones, ¿no? Porque claro, hay que reconocer también que si bien es cierto, la China quizás indirectamente está apoyando a Rusia, como parece ser evidente, evidentemente ellos también tienen sus propias aspiraciones, ¿no? Y creo que queda claro que sin la participación de la China, la solución a un conflicto entre el tema de Rusia y Ucrania va a ser poco probable, o quizás la India también, ¿no? Que no se han manifestado de manera contundente contra una agresión global, y siendo que ahora ya ellos ya son jugadores que jugarían en primera línea, deberían tener una voz mucho más clara, ¿no? Pero China e India claramente han dejado mucho que desear su posición, su postura, ¿no? Ante una agresión flagrante ante el derecho internacional. Has tocado un tema fundamental. Hace 3 días, el primer ministro indio, Modi, estuvo en Moscú y en plena discurso dijo: estoy en desacuerdo con la invasión ucraniana, me expresa su preocupación total por la unificación chino-Rusia, y lo dijo en Moscú, ante Vladimir Putin. Es algo que ha pasado desapercibido para la prensa occidental. Has hecho una excelente pregunta, como siempre, ¿no? En ese sentido, India ya se dio cuenta que si bien aprovecha económicamente comprándole cosas a Rusia muy baratas, a precios inferiores al mercado internacional, no puede seguir en esa dinámica. Máxime cuando recordemos que la frontera más caliente y que se mueve todos los días es la chino-india. Claro. ¿No? Claro. No, recordemos eso. La India tiene un partido aparte y está más con Occidente que con China que con Rusia. Eso tengo por seguro. Y la China históricamente también ha tenido miramientos siempre con Rusia, porque una parte del territorio siempre hubo una disputa enorme por muchos años, ¿no? En el norte de China, imagino. La frontera sí, pero con Rusia. Con una diferencia. La China está involucrada en un proyecto de ser la potencia dominante en el Indo-Pacífico. Correcto. Contra Taiwán, contra Japón, contra Corea del Sur, contra Australia, contra Estados Unidos, contra el AUKUS, contra Filipinas y contra Indonesia, ¿no? Que son dos gigantes también, ¿no? Contra Singapur también, ¿no?
¿Qué es el AUKUS? Es la alianza Australia, Reino Unido, Estados Unidos, AUKUS, de allí viene. Entonces, recordemos que, y a eso se refiere la OTAN. La OTAN critica a China no solo por su apoyo a Rusia, sino por su opacidad, por ser opacos en por qué inviertes tanto en armas. 3 portaaviones en menos de 3 años, 6 submarinos, 18 buques de combate y muchos más acumulados, aviones, misiles, etc. Solamente para comentarte algo. La corrupción también está presente en el ejército chino. Hace 2 meses descubrieron que todos los silos chinos de misiles no tenían combustible, tenían agua. Así que también está presente allí. Pero volviendo, no nos desviemos del tema con esa anécdota. No regreses. Termina. Por favor. China está en un proyecto anti-occidente, antisistema basado en normas y con una total ausencia de transparencia. Correcto. Un último punto, ya se nos fue el tiempo, pero me parece relevante porque hemos hablado de cosas de la OTAN, de temas militares, y en temas militares también el Perú tenemos otros problemas. Entiendo que actualmente el Perú, ya aterrizando al Perú, tenemos en proyecto ahora mismo la necesidad urgente de reflotar nuestros aviones de guerra, ¿no? Creo que vi ahí una noticia en donde iban a convocar una licitación internacional para contratar aviones caza, creo que para poco reemplazar a los que tenemos seguramente, los MiG-29 o los Mirage. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo va eso? ¿Tú conoces bien ese tema, estimado Luis? Nuestros MiG-29 ya cumplieron su ciclo de vida. Recordemos que fueron comprados de segunda mano. MiG-29 de fabricación rusa, obviamente, ¿no? Exacto. Fueron fabricados hace muchos años, el Perú los compró de segunda mano, entonces ya cumplieron su vida operativa. Los Mirage ya tienen 40 años, ya son a nivel sudamericano, sigue siendo un buen avión, pero ya tiene dificultades para los nuevos aviones que se vienen. Yo veo posibilidades en 3 aviones de combate que se ha publicitado que están convocando. El Rafale francés, el F-16 y el Gripen sueco. Obviemos el Gripen sueco, que es, digamos que es el candidato menor. Cuando se habla de comprar aviones, querido Norman, hay que evaluar muchos aspectos. Si son bimotores, si son monomotores, si son de segunda mano, si son de primera mano, si necesitan hangares refrigerados, si no necesitan hangares refrigerados, a qué versión pertenecen. Sí, además, vienen con sistemas de armas completos o nos venden solamente limitadamente. No es lo que se ve en YouTube, donde se anuncia hasta aviones coreanos, el KF-21, que está en etapa de pruebas recién, ¿no? Claro. No así el FA-50 Golden Eagle, que sí va a venir, ya se firmó el convenio, pero ese es un avión de ataque ligero, pequeño. No hablamos de caza grande. Por favor, hay que aclarar eso. En mi opinión, los favoritos son el F-16 y en segundo lugar el avión Rafale francés. Creo que con cualquiera de ellos estaríamos nuevamente repotenciando nuestra Fuerza Aérea. Te hice esa pregunta porque precisamente tenía en mente y quería saber si ya había una política norteamericana en temas de defensa que no lo consideraba pues al Perú un país amigo, ¿no? En términos militares, ¿no? Por lo que pasó hace unas décadas atrás. Y es por eso que los F-16 o F-22 Estados Unidos no nos vendería, ¿no? Pero entiendo entonces ahora que los F-16, que son obviamente aviones norteamericanos, ya podría el Perú adquirir estos aviones, que ciertamente pues hay mucha buena... Ojalá sea así. El F-16 Block 70 Viper sería un excelente reemplazo para nuestros MiG-29 al norte. Lo que pasa es que el Perú siempre ha tenido esta característica. Un vector, un avión de combate al norte y otro vector al sur. Nunca ha tenido flota conjunta. Y está bien que sea así. Sugeriría, desde mi punto de vista, el F-16 para el norte y el Rafale para el sur, de ser posible, ¿no? Y respecto al F-22, dudo mucho que nos lo vendan porque cada F-22 te cuesta $300 millones aproximadamente. No creo tampoco. Quizás un Eurofighter por ahí, pero no. Estimado Luis, se nos ha ido el tiempo y te agradezco como siempre por participar. Este es un programa educativo más que todo, donde hablamos de diversos temas
de interés nacional e internacional y te agradezco por tu participación. Tus palabras finales. Muchas gracias y a tu disposición para lo que quieras. Y saludos a tu gran audiencia. Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto, entonces, pues. Nos volveremos a ver pronto. Y a los que nos siguen, suscríbase para seguir transmitiendo este tipo de material. Muchas gracias. Muy buenas noches.